que lo que somos hoy en día. Y como mexicanos hoy estamos, y a final de cuentas muchos estamos volviendo contraculturalmente a nuestras raíces, ya estamos esperando el 2 de noviembre para celebrarlo, no bajo la tesitura de una religión, sino bajo un contexto histórico de nuestros pueblos originarios. Entonces cada vez está agarrando más fuerza esta situación en nuestro país que nos está identificando. Nos estábamos yendo muchos a los Halloween. Creo que hoy en día ya no estamos yendo a los Halloween, por lo menos ya estamos con el tema de la Catrina de José Guadalupe Posadas, ¿verdad? Que un gran litógrafo mexicano tomado con Diego Rivera en su mural en el Hotel del Prado, si no me equivoco, el domingo pasándose por la Alameda Central, correcto, y hemos retomado eso que también es muy importante, que estamos dándole una nueva importancia a lo que somos como mexicanos. Veníamos muy de Halloween, pero hoy estamos retomando una esencia del Día de Muertos, ¿verdad?, en nuestro país. ¿Qué pensamos, licenciado? Bueno, pues esto es una toma de conciencia y una toma también de distancia de lo que fue llamado el Día de la Evangelización, el Día del Encuentro de dos mundos. Nunca ocurrió tal cosa, ni acabaron de evangelizarnos, ni acabaron de conquistarnos. El caso concreto de los purépechas, jamás fueron sometidos, fue un pueblo indomable, es un pueblo indomable, un pueblo indomado, no lograron someterlo, no lograron conquistarlo, tan es así que practican precisamente para proteger su idiosincrasia y su identidad, practican, tú hablabas ahorita del sincretismo, un sincretismo religioso. Entonces gran parte de las expresiones religiosas en Michoacán están amalgamadas con las tradiciones autóctonas y adaptaciones de carácter religioso. Entonces fusionaron las cosmovisiones, siguen sin embargo vigentes los valores religiosos tradicionales. Y esto es importante porque si hacemos una revisión de crítica o analítica de lo que hay a partir de la llegada de los españoles, lo poquito que se salvó está muy manoseado. Lo demás lo sepultaron, lo acabaron absolutamente todo. Es verdad, como dices, no estaríamos aquí si no se hubiera dado esa llegada de ese desembarco que equivocadamente ellos buscaban las Indias. Entonces, lo que ahora tenemos, bueno, pues es una sociedad con una cosmovisión distinta, con una transculturización en la que se nos infundió un monoteísmo, un Dios que nada tiene que ver con América, un Dios de Israel, un Dios del desierto. Y aquí había una multiplicidad de dioses, una cosmovisión riquísima, en la que critican los historiadores que llegaron, los conquistadores dicen que eran religiones cuasi cavernícolas porque ofrecían sacrificios. La llegada y la imposición de su cosmovisión le costó al continente americano poco más de 90 millones de vidas. Es decir, más de 90 millones de asesinatos para imponer una visión que hoy compartimos, algunos muy dócilmente, otros muy sometidos, otros pues con rebeldía y otros agnósticos y otros simplemente muy separados, muy lejos de ese tipo de visiones. ¿Qué nos puede esperar? Nos puede esperar que debemos aprender a la convivencia y al respeto. El daño ya está hecho desde hace más de 500 años, es un daño terrible el que hicieron. ¿Por qué? Porque destruyeron culturas milenarias, culturas más antiguas que las que ellos profesaban, construcciones colosales, las pirámides más importantes incluso que las de Grecia, de la cultura helénica, con un desarrollo de la medicina, con un desarrollo de la astronomía, con un desarrollo de matemáticas y de cálculos geométricos muy superiores en esta parte del mundo, entre los olmecas, los mayas, los zapotecas, los mixtecas, los totonacas,
Todas las tribus que conformaban esta parte del planeta y que fueron finalmente casi borradas. Esa riqueza va a ser muy complicado recuperarla, Rolando, porque se encargaron de ir destruyendo todo. Tan es así que hay vestigios que se están rescatando. Hay una metrópoli en la meseta purépecha que se habla que es mucho más grande que la ciudad de Nueva York. Iguazio. Entonces, están develando, están descubriendo los arqueólogos, están haciendo ahí exploraciones para entregar a las futuras generaciones, dudo que sea en el corto plazo esa recuperación, pero vamos a llegar a tener testimonios y a entender qué es lo que pasó, por qué sepultaron todo, porque tenían un afán de dominio, y lo siguen teniendo. Los españoles aquellos trajeron sus valores, su religión, sus formas de sometimiento, trataron, incluso los enciclopedistas de esa época, en Francia y en España, hablaban de que los habitantes de estas tierras no merecían ser llamados seres humanos, eran considerados casi animales, por eso fue la esclavitud. Cuando dejaron se complicó el tráfico de la raza negra de los africanos, empezaron a exportar esclavismo moderno, esclavos nativos de lo que llamaron ellos América, del Nuevo Mundo. Sometieron a su servidumbre y luego, bueno, pues ya se dio la amalgama, ya se dieron los cruces de razas, aunque la especie humana es una sola. El color que sea, la pigmentación, ya han venido los biólogos, las gentes que estudian la cuestión de la pigmentación y obedece a las condiciones de clima, a la adaptación a los climas. Entonces, incluso está probado que los de piel de textura entre más oscura, más resistentes a los cambios climáticos severos. Los más güeritos, los más blanquitos, pues son los que más se daña su piel con el paso del tiempo. Se percuden rápido, se arrugan rápido y se enferman también más rápido. En lo personal, hemos hecho una reflexión como mexicanos, desde mi perspectiva, en el cual a lo mejor ya no tenemos tanta tendencia a lo españolado, a lo ibérico, sino al norte. Y desde 1994, cuando se implementó ya oficialmente ese ingreso del país al primer neoliberalismo, a una forma de producción, de explotación, que era lo mismo que hicieron los españoles, pero un poco más sofisticado, más sutil, pero que con los mismos efectos depredadores. El país estaba muy americanizado, no hasta hace mucho. Yo creo, y en lo personal, con la apertura de los medios de comunicación, yo siempre he dicho que nadie puede amar lo que no conoce. Y entonces, si algo hemos parecido en este país actual, no es una cultura. Tenemos de las culturas más grandiosas que pueden existir en este planeta, pero lo que sí tenemos es un desconocimiento de ella. Y el desconocimiento de ella no nos dejaba valorar, evaluar lo que somos como país. Para muestra basta un botón. Hoy he estado viendo muchas publicaciones en donde sacan diferentes pueblos mágicos de Michoacán, cómo se llevan las celebraciones del 2 de noviembre y mucha gente plagados de reacciones en esas publicaciones, y me da mucho gusto ver todas estas actividades en torno a algo místico, ese realismo mágico que hablaba Gabriel García Márquez. Pues ese realismo mágico yo creo que todavía está más impregnado y tiene más sustento en nuestro país que incluso en el propio Colombia. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos todavía viviendo entre nosotros esas culturas milenarias, todavía seguimos creyendo en una cosmovisión única y está fundamentado en la Constitución que estos pueblos originarios se debe de dejar intacta su cultura por su cosmovisión, la relación con la tierra, la relación con la naturaleza, la relación con el universo, con los animales, con las flores. Entonces se está volviendo a retomar algo contracultural y que es muy importante
que haya lineamientos desde los gobiernos. Yo siempre sí he dicho que no nada más es la sociedad, porque pues quien maneja los presupuestos en realidad son los gobiernos. En México nuestra clase empresarial todavía no tiene ese nivel de conciencia. Entonces ahí es donde debe de haber lineamientos gubernamentales oficiales para que volvamos a nuestras raíces, a nuestros orígenes, que nosotros sepamos que quien triunfa no es aquel que tiene más capacidad de compra, que tiene más capacidad de consumo, sino aquel que tiene la capacidad de poderse entender como parte de este universo de la Tierra, de acuerdo a su visión, de acuerdo a lo que ha vivido, de acuerdo a lo que le hace feliz, de acuerdo de estar degustando alimentos, paisajes, olores. Entonces esa es la gente triunfadora y tenemos que volver a nuestro México, a nuestra historia, apelar porque se difunda nuestra cultura, para que se vuelva a amar, para que podamos tenerle amor a la tierra, para que podamos tenerle amor, defensa de los saqueos políticos, empresariales, de traiciones, ¿verdad? Y que es muy importante para que podamos tener una identidad, volvamos a recuperar esa identidad de nación que no hemos tenido desde hace mucho tiempo. En fin, creo que esto nos lleva a mucha reflexión. Quienes respetaron la cosmovisión, quienes entendieron que no podían cambiar las cosas a su manera de ver, fueron como Vasco de Quiroga. Llegó en su calidad de militar, él era militar, y se transmutó, se convirtió en fraile y finalmente acabó siendo un defensor de los sometidos. Hoy estos pueblos purépechas que están retomando el tema de los usos y costumbres y la autodeterminación de los pueblos, bueno, tienen muchos asegúnes con Vasco de Quiroga, dicen que nunca dejó de trabajar para la corona. Sí, no. Dicen que hay un verdadero fraile, Fray Jacobo de Daciano. Fray Jacobo de Daciano. Así sí es, y que ese sí fue un verdadero, ese sí dejó, porque venía de casta, venía de ser parte de la realeza en Europa y dejó todo para venirse a entregar a los indígenas. Tan es así que cuando muere su cuerpo lo esconden y está aquí en Tangamandapio. Sí, aquí en la meseta purépecha. Así en Tangamandapio, pero bueno, Vasco de Quiroga, el Tata Vasco, a final de cuentas pues abrió sus pueblos hospitales, hizo muchas cosas por los indígenas. Era la nación dominante, era la tierra de Calzoncin, entonces ahí suplantan a Calzoncin con una figura igualmente de carácter religioso. Y otra vez volvemos al sincretismo. Pero mira, Rolando, no se podía, incluso muchos políticos no se deslindan de los aspectos religiosos, lo usan como un argumento para caerle bien a la sociedad. Lo hizo Miguel Hidalgo. Cuando se vieron descubiertos, el estandarte de guerra de Miguel Hidalgo fue la imagen de la Virgen de Guadalupe. Lo hizo Morelos, donde declara como única y oficial a la religión católica. ¿Por qué? Porque sabía, de hecho no lo perdonaron, igualmente lo asesinó la corona española, los reyes católicos y toda su yo los trato de la depravación de los miembros de la Santa Inquisición, que de santa nunca tuvo madre, nunca han tenido nada, una horda de asesinos, todos esos. Simplemente es el control a través del terror, a través del miedo, a través del uso de la fuerza. Pero lo hizo Mariano Matamoros, lo hizo Aldama, lo hizo Morelos. Era libertad, independencia y religión. Entonces, qué bueno que haya la garantía, que haya la libertad religiosa, eso es fabuloso, pero no tiene que ser una condición de Estado. Es decir, no debe haber una imposición dogmática, una imposición de fe, una imposición religiosa. El Estado Vaticano, Rolando, existe, me voy a extender a otras cosas, pero tiene que ver cómo ha ido creciendo el dominio religioso. El Estado Vaticano antes no existía, el Estado Vaticano existe como tal gracias a las componendas que hicieron con el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Yo he dicho que es una bula fascista que emite Benito Mussolini, el Duce, es el que reconoce el estatus jurídico del Estado Vaticano dentro de un Estado, el Estado Vaticano dentro de Roma.
Es algo extraordinario, es un caso único en el mundo. Entonces... Entonces está San Marino. San Marino es algo muy bueno, parecido. Sí, está también una cuestión. También está otro país en Europa, que no se me acaba de olvidar cómo se llama, pero sí existe un poquito. Pero como dominio religioso, como aparato religioso, es el Estado Vaticano. Le confieren ese estatuto un reconocimiento internacional y empieza a tener relaciones. Con México se perdieron las relaciones gracias a la guerra de reforma, donde el presidente Benito Juárez dice, a ver, ustedes se han estado robando todo esto. Estuvieron en contra de México en el periodo de la Revolución de Independencia, estuvieron en contra de México en el periodo de reforma, llevaron a México a la guerra. Y luego ellos mismos le estuvieron prestando dinero al gobierno de México. Rompen relaciones y se instaura un retorno de relaciones, vuelve a haber un intercambio diplomático con el Vaticano, le llaman Santa Sede, no sé por qué, pero Santa Sede, con el Vaticano. Vuelve cuando entra el Espuriato de Salinas, da un golpe de Estado y él, en su afán de asirse de aliados y de reconocimientos, le ofrece al Vaticano inmediatamente el reconocimiento y la devolución de los bienes secularizados en México para que tenga personalidad jurídica y por lo tanto vuelva a recuperar la titularidad o propiedad de todos los bienes que estaban considerados como patrimonio federal, que son los templos, todo eso es un patrimonio arquitectónico federal. Y ahora, bueno, pues están bajo dominio nuevamente de la Iglesia y ya los administraban ellos, pero patrimonio federal. Y ahora, bueno, pues ya son de ellos nuevamente. O sea, de un plumazo destruyen una historia, una lucha, en un afán protagónico, en un afán de él legitimarse en un cargo que jamás se le reconoció. Fue presidente, sí, pero fue un presidente de facto. Así es, y todo esto tiene que ver con lo que se celebró, lo que se conmemoró el día de ayer, cuando Cristóbal Colón, bien o mal, lo encontraron o no lo encontraron, pisó territorio de América. Tierra a la vista. Y hoy somos eso, para bien o para mal, aquí estamos, no nos podemos negar, no podemos decir que no, somos este México lleno. Yo he escrito algunos temas en cuanto a poder entender qué somos como mexicanos. Bueno, los moros estuvieron 800 años invadiendo España, dominando España. Pues España, se viene 300 años a dominar México. Así es. Bueno, todavía, aquí están sus banqueros y aquí tienen un montón de intereses. Entonces hoy el mexicano tiene cuestiones árabes muy enquistadas en nuestra cultura, en nuestros apellidos, más si le sumamos que compartimos una frontera kilometral con el país más poderoso del mundo, ¿verdad? Si pensamos que México es un continente, porque México es un continente, se hablan muchísimas lenguas, el norte es muy diferente al sur, el centro, si vas al Pacífico, al Golfo, incluso aquí en La Piedad, si nosotros vamos poquito acá, ya estamos en la Museta Purépecha, si caminamos 2 horas ya estamos en el colonismo de Guanajuato, si caminamos para el occidente, en 2 horas estamos viviendo lo que es el Jalisco totalmente separado del resto del país, ¿verdad? Que incluso los mismos de Jalisco se creen como que fueran de otro país, ¿verdad? Entonces es este México que es único, este México que tiene litorales hermosos, que tiene penínsulas, que tiene historias, que tiene gastronomía. Es un México muy particular, en el cual pues mucho tiene que ver con esa llegada de los españoles, desde religiosa, desde genéticamente, desde costumbres, en fin, pues eso es lo que somos como mexicanos. Al final de cuentas, eso somos como mexicanos, pero tenemos un pasado glorioso que lo tenemos que ir recuperando poco a poco. Sí, pues yo creo que cambiamos tema para no claro. Continuar. Esto da para mucho, Rolando, la verdad. Y además es apasionante hablar de todo lo que nos ha pasado. Sí. Lo bueno y lo malo, las grandes construcciones que han traído, eso es innegable, pero como que no ha sido equitativo. Entonces, de España pues hay que envidiar sus buenos vinos, hay que envidiar sus buenos embutidos, tienen cosas que vale la pena, sus castañas,
pero hay otras en las que prácticamente hay que ponerle, sí, tienen muy buena música. Muchas cosas. Incluso pero bueno, vamos a empezar a hablar de otros temas. Las zarzuelas, ¿no? Interesantes. Por ahí sale un famoso libro que le llaman El Rey del Cash. El Rey del Cash, por una ex esposa de un personaje que era vocero de Andrés Manuel López Obrador, muy cercano a él, en donde habla de entregas de dinero en efectivo de Marcelo Ebrard, por lo menos para cuando fue jefe de gobierno. Antes se llamaban regentes, jefes de gobierno de la Ciudad de México, que todo se manejaba en efectivo, y que esta mujer dice que le consta cómo se entregaba el dinero y que Andrés Manuel nunca se ha movido. La realidad es que periodísticamente no tiene ningún fundamento, sí. Eso hay que decirlo, pero también hay que decir que mucha gente que ha estado alrededor de López Obrador, como el esposo de Claudia Sheinbaum, Imaz, ¿cómo se llama? Carlos Imaz. Carlos Imaz, bueno, se vio sorprendido con una bolsa de papel llena de dinero, ¿verdad? Cuando los escándalos de Bejarano, el hermano de Andrés Manuel López Obrador se vio metiéndose dinero por Raúl Velasco Coelho, exgobernador de Chiapas. En fin, yo creo que sí existen elementos que les pueden decir que sí pueda pasar, pero también hay elementos que no son contundentes y que una investigación periodística, dice Andrés Manuel, no es ética, no lo sé, porque a final de cuentas hay testigos de oídas que dicen que esto vio, pero que no tienen un fundamento científico. En fin, es un tema de que yo creo que hoy Andrés Manuel está viviendo una crisis política. Con este libro, si le sumamos la salida de Cloutier, Tatiana Cloutier, sí. Otra subdirectora también de la misma secretaría de Cloutier deja el gobierno, y Cloutier dice, a final de cuentas, pues está rodeado de puros hijos de la chingada, con palabras más, palabras menos, es lo que dice que el presidente está rodeado. Siempre lo hemos dicho nosotros aquí, que la transformación no se va a hacer con esa gente, que hay muchas personas que tienen intereses particulares y que lo menos que les importa es el bienestar, una cuestión ideológica. Pero que este libro sí deja una desestabilidad, yo creo que sí, sumado a muchas circunstancias del presidente de la República ensimismado, ¿verdad?, en muchas cuestiones, y que periodísticamente ahí está, el rey del cash, y que, bueno, vamos a ver qué tanto puede causar mella en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo, nadie podrá decir que no tiene tintes electorales. Por supuesto que tiene tintes electorales, que tiene un impulso seguramente por empresarios esos que no han podido hacer el dinero que han querido, también hay que decirlo, verdad, como Claudio X González. Pero bueno, ahí está ese tema del libro, licenciado. Usted que es periodista de formación y que salir un libro y darle la calidad de legitimidad, yo creo que también está muy lejos. Es un testimonio, es algo vivencial, es algo que, como bien dijiste, ya han dicho otros reporteros ya que han entrado al análisis, a la lectura. Yo confieso, no lo he leído, pero me quedo con gente en la que confío en sus juicios. Es algo que narra alguien donde dice, es que esto pasó. A mí me parece falta de ética que si eso ocurrió hace 18 o 12 o 6 años, aguantó tanto tiempo para ahora soltarlo, y en un momento en el que no han logrado golpear al presidente de la República. Lo han golpeado, pero no han logrado quitarle la fuerza, la representatividad, la popularidad, la aceptación que tiene en la sociedad. Entonces, ese golpeteo obedece a factores muy importantes. Está en su 4º año de gobierno. Es, de acuerdo a la tradición del sistema político mexicano, el momento en que el presidente empieza a quedarse solo. Es cuando empiezan a abandonarlo, es cuando empieza a haber cambios, ajustes en gabinete, donde él sus mejores piezas las empieza a acomodar en gobiernos estatales o en cargos transeccionales. ¿Para qué? Para ir cubriendo también parte de su fama y extender un poco su poder, porque cuando salen pues quedan desamparados y quedan con esa garantía de que las gentes a las que logran acomodar, bueno, de alguna manera les van a estar dando cobijo. Entonces, el problema de este libro, que se inscribe en el golpeteo de la oposición, en la que, por cierto,
no ha cejado en sus esfuerzos ahí, es una triada ahí que les falta mucho oficio político, este señor Frenastésico, el otro Claudio X y John Hoyos. Así es. No han podido, ni con todos los asesores que traen, articular una propuesta de oposición. Se han dedicado hasta ahorita, en lugar de ofrecer un camino político, de hacer una alternativa política para los mexicanos, se dedican a atacar al presidente. A mí me parece que eso es lo que los ha desgastado tanto, que su narrativa gira contra Andrés Manuel, en torno a Andrés Manuel, es decir, es una política visceral, es un grupo de hienas que no hayan por dónde morder al presidente, por dónde atacarlo. Y él ya está más allá de todo eso, ya es presidente de la República, ya les ganó, ya los venció, ya los ridiculizó, ya no le pueden hacer nada. Incluso si lograran sembrar una percepción social, política, de que él es un corrupto, ya los venció, ya los acabó. Podemos decir barbaridades. No creo que los haya acabado, tampoco. Los venció en su momento, pero hoy ellos ya no están preocupados por... No, ellos quieren actuar en la sucesión, quieren intervenir en la sucesión. Pero ellos quieren tener presencia, Rolando, otra vez en seguirse repartiendo lo que Andrés les quitó. Andrés Manuel les ha quitado algo que no van a poder recuperar porque lo amarró constitucionalmente. Los programas de gobierno, yo dudo que haya un presidente de la República, salvo que entrara otro imbécil como Fox, que revirtiera lo que es de la gente. La mayoría calificada. El presidente Andrés Manuel López Obrador genera los programas de gobierno desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, hace el apoyo a los adultos mayores, ahora lo eleva a rango constitucional. Incluso andaban por ahí algunos diciendo, oye, que si no votas te lo van a quitar. No les van a quitar nada, no se los puede quitar absolutamente nadie. Podría haber un decreto y tiene que entrar al Congreso, y yo quiero ver quién se anima a robarle otra vez a la gente eso que ya tiene derecho a estar recibiendo cada 2 meses. No creo que haya quien lo haga. No se atreven. ¿Por qué? Porque la gente va a protestar de otra manera. Ya no va a ser con mentadas de madre. Ahora, la narrativa, pues, de esta oposición que ha ido cambiando de nombres, pero no de figuras, nombres de entes que forman y que no han logrado permear en la sociedad, más allá de sus empleados, más allá de los que tienen componendas con ellos, que dependen de ellos. Entonces, no van a tener presencia política porque, vamos, yo no veo a ninguno de todos estos personas en una boleta electoral. No creo que se atrevan a enfrentarse a una campaña política, salvo lo que hacen a trasmano, a través de guerras sucias. No tienen una propuesta, no pueden construir un discurso de justicia social que tanta falta le hace a este país. Antes de entrar al aire hablábamos de que si el presidente de la República gobernara al país con la tesitura que gobierna en su casa, es decir, que tratara a los gobernados como parte de su familia, el país cambiara. Y el mundo cambiaría también. ¿Cuál es el problema de nuestros políticos, de nuestros gobernantes? Que mandan haciendo un uso del poder, calculando dónde va a pegar y cuándo van a obtener un beneficio político, cuándo van a obtener, haciendo un ajedrez político, de dónde van a obtener tal pieza para ir acomodando y ellos ensanchar su poder, su control, su dominio. Ese es algo muy deleznable, pero forma parte de la naturaleza humana. El ser humano, recordemos, está en constante proceso de construcción de lo que es la humanidad. Y no podemos quitarnos ese sesgo de superioridad, de dominio, de someter al otro, por la vía de la conquista o por la vía de la violencia. Entonces... Sí, definitivamente, yo creo que sí, pero ha recibido golpes. Sí. Andrés Manuel ha recibido golpes, está pagando
muchas inconsistencias en haber formado grupos. Yo creo que Andrés Manuel tuvo toda la oportunidad de haber formado un grupo muy importante político, más allá de actores políticos tradicionalistas como los que tiene, buscando gente intelectual, gente académica, gente de luchadores sociales, haber formado un verdadero equipo social con un pensamiento real, genuino de izquierda, y no de apariencias, no de simulaciones, no de conveniencias como lo que tiene. Entonces, eso que dice, para mí más importante y trascendente y un golpe todavía más fuerte, no es el del Rey del Cash, es lo que dice Tatiana Cloutier. En lo que dice Tatiana Cloutier, que está rodeado de puros buitres, y que yo les dije, puros hijos de la chingada, esa es una verdad. Sí, aquí lo hemos dicho eso. Así es, ese es el golpe, lo confirmó lo que hemos dicho. Lo confirmó lo que hemos dicho aquí, lo que dijo Tatiana. Por eso para mí es más trascendente, que en realidad el cambio social no lo puede hacer uno. El cambio social se tiene que hacer con un equipo. El cambio social se tiene que hacer, porque la verdad que en México no ha habido cambios sociales. Ellos no están preocupados por los programas sociales, no, los programas sociales es poquito dinero de lo que se maneja y la riqueza que tiene este país, ¿verdad? Estos son cosas pequeñas, los negocios más fuertes son por los que ellos van, que es la minería, que son cosas que puedan tener de concesiones, ser proveedores del Estado, en fin, eso es lo que a ellos les preocupa, ¿verdad? Manejar el tema del petróleo, seguir teniendo empresas que sean proveedores de ellas, en fin, mucho dinero que a lo mejor nosotros ni nos imaginamos de dónde pueda salir, y es por lo que va, no va por los programas sociales. Los programas sociales es un atino, y siempre lo he dicho, es un atino de la clase dominante, como es la de Andrés Manuel López Obrador, que para mí siempre lo he dicho, es una simulación de izquierda porque no lo es, y que es una estrategia para que los dueños del dinero sigan haciendo dinero. Acá los que están afectados es la clase política, la clase del dinero tiene ese dinero, pero que este golpe que le da Tatiana Cloutier, más este libro, más sus virajes en temas trascendentales que fueron bandera en su campaña política, como sacar la militarización y que ahora lo confirma, ¿verdad? Por ahí sale un video que me llamó mucho la atención de Emilio Álvarez y Casa, en donde habla en la tribuna del Senado sus argumentos en contra de la militarización. Pero él no lo dice, pone a Mario Delgado, que es el presidente nacional de Morena, cuando en 2017 daba sus argumentos en contra de la militarización, dijo, es vigente, sí es cierto, era vigente, cómo decían que la militarización, cómo decían que la represión, cómo decían que no era un gobierno que era inconstitucional, que estaba en contra de los derechos humanos, que estaba en contra de tratados internacionales. Hoy esa misma gente que dijo que estaba en contra, hoy están a favor de la militarización. ¿Cómo es? ¿Es una incoherencia? Es una incoherencia. Y mi crítica no es desde la derecha, mi crítica es desde la izquierda. Ni ellos tenían razón en el 2017, ni estos tienen la razón en el 2022. Entonces hay un grave problema. A mí me da gusto que haya una juez que tenga suspendido ahorita en este momento esta transición, porque para mí violenta derechos humanos. Los derechos humanos deben de ser respetados en una democracia. Si no hay respeto a los derechos humanos, no estamos en una democracia, y eso es muy peligroso, porque Andrés Manuel no creo que sepa poquito del tema de policiología, prevención del delito, conductas prosociales. No creo que entienda nada de esto, por lo que hemos advertido, ¿verdad? Estamos peor en violencia que en todos los otros sexenios. Que tiene un fiscal a modo, que tiene un fiscal corrupto, como bien lo ha dicho Jesús Lemus Barajas, ¿verdad? Entonces su sistema de seguridad tiene muchos asegúnes, muchos bemoles, muchas críticas, muchas cosas cuestionables en los cuales desde la academia, desde la perspectiva de la ciencia jurídica, son muy, pero muy cuestionables estas decisiones que está tomando en cuanto al ámbito público y en materia de seguridad pública. Sí. Déjame leer algunos comentarios. Félix Chávez Ortiz te manda a saludar, Rolando. Vicente Ortero Vázquez me está viendo, saludos. Víctor, Rolando, también aquí Felipe Celis, saludos fraternales. Chifio Martínez, saludos. Rolando Flores, se te extraña en la competencia. Christopher Sánchez, saludos. Christopher, a tu familia también, por favor. A Ángel, tu padre, saludos. Amancio Rodríguez Pascual, saludos. Amancio.
Gracias por tu comentario, Claudia. La Piedad con Claudia está viendo el programa. Sergio Arellano, saludos desde Estados Unidos. Les faltó la copa de vino tinto. Andamos muy golpeados, no es cierto, no. Ahorita lo comentamos antes de entrar en el aire, Sergio. Simplemente, pues hay que irle variando. A veces toca mezcal, hoy tocó café, hoy tocó cafecito, estamos en un plan. Por eso estamos más serios que de costumbre también. Hoy no traemos la efusividad. Cucha Pérez Jorge, saludos. Jorge Héctor Hugo Asensio, buenas noches. La licenciada Marco, ¿cuándo viene a grabar otro video por la carretera Numarán? A ver si ya hubo un cambio con la diferencia de 4 años de gobierno federal y uno estatal de Morena. Hice Bueno, se había declarado con COVID del gobernador Silvano Aureoles. Y la carretera Numarán no le han hecho nada desde que la construyeron en el periodo de Leonel Godoy. Es una carretera que era muy accidentada, muy peligrosa. Su construcción fue también muy complicada, pero finalmente la dejó funcional, bonita, con 4 carriles, 2 de ida, 2 de venida, y un muro para evitar ahí accidentes. Pero no le dan mantenimiento, Rolando. Entonces la carretera está hecha a pedazos. Y cuando Silvano Aureoles declara que está encerrado por COVID, pues yo pasé por ahí y desde el auto fui filmando pues lo sinuoso ahí, los boquetes, todo. Y le digo, vamos a aprovechar que el gobernador está en cama y no va a gastar combustible en los helicópteros, porque gastó dinero en los helicópteros, pero sí a manos llenas. Entonces dije, aprovechando que va a estar, alcanza y sobra para darle mantenimiento a esta carretera. Tampoco lo hizo, quién sabe qué habrá pasado ahí yo. Pero me voy a dar una vuelta, Héctor, a filmar otra vez a ver en qué condiciones está esa carretera. Es una carretera estatal y por lo tanto el gobierno federal no le mete mano, los gobiernos municipales han provocado incluso por las condiciones que están ahorita accidentes y todo el mundo saca las manos. Pero si estuviera generando dinero, todo el mundo le metía mano. Todo el mundo tendría las manos. Yo te he hecho aquí el comentario de la mayor fuente de ingresos del municipio de La Piedad, por ejemplo, la entidad más sana es el sistema de agua potable. O sea, nadie quería resolver el problema del agua de La Piedad y ahora es una fuente de ingresos inagotable, les da dinero y luego tiene autonomía. Entonces, pues es caja chica del presidente, de todas maneras van y le meten mano. Aunque esté muy, muy fuerte, muy sólida su funcionamiento, no dejan de estarle sacando dinero ahí, con buenas y con malas artes. Bueno, hay temas interesantes que seguimos, que debemos de continuar. Es el hackeo a la Sedena. El hackeo a la Sedena, pues que la verdad es que, ¿qué podemos decir, no? Todo lo que ha salido de... Está como la fuga del Chapo. Así a mí me figura que les entregaron casi las memorias o los discos duros. Toma, aquí está, llévense esto. Es muy difícil entrar, o con qué tipo de equipo entras a un sistema militar. ¿Qué tan vulnerables son los sistemas militares? No, eso es. Alguien de dentro entregó la información. Es como lo de Wikileaks. Y la entrega, era sí. Este chico que era ex militar y que participó en todo este tema con Assange. Snow, de nombre. Exactamente, no me acuerdo. Sí, se la entrega. Entonces, pues bueno, ahí han salido cosas muy interesantes, cómo se han espiado, cómo hay cuestiones que salen. De verdad que en una democracia medianamente madura no debería de existir, pero existe. Pero bueno, hay un tema también muy interesante que vimos y que causa un poquito de morbo y que todavía podemos no entender, ¿verdad? Esta diputada que ha estado trabajando y una activista para la legalización del uso de la cannabis, de la marihuana, salió en los medios nacionales dándose las 3, incluso así lo tituló Reforma, dándose las 3. Sí, fumando marihuana en la puerta del Congreso de la Unión. Y a espaldas
Quemándole las patas al diablo. Así es, nuestro emblema nacional del Congreso de la Unión. Y María Clemente García Moreno es la diputada María Clemente federal. García Moreno se aventó las tres, aventó su cigarro de mota y se fue a trabajar al interior del Congreso. ¿Hasta dónde está bien? ¿Hasta dónde está mal? Por la ciencia y por lo que decimos, pues no hizo nada mal. Es como si se hubiera formado. Creo que es menos dañino que haberse fumado un cigarro de tabaco afuera, porque se ha demostrado científicamente que nadie en el mundo, nadie ha muerto por fumar marihuana. Pero todavía estos prejuicios sociales, que lo haya hecho una diputada de manera disruptiva, que lo haya hecho con toda la intención de mandar un mensaje muy claro, y que todavía haya reminiscencias de ignorancia en medios de comunicación, en la sociedad, sobre estos temas tabús de nuestro país, y que tiene una transición, así como alguna vez lo tuvo el alcohol, ¿no? El whisky cuando lo manejaban las mafias italianas en Chicago, la prohibición, ¿verdad? Que era mal visto. Ahora tomarte un trago es de lo más sofisticado, es de lo más natural socializar, pero estamos en esa transición y estas son las actividades, son los actos que nos llevan a pensar y decir en qué sociedad estamos. ¿Ella está mal o la sociedad que estamos jugando está mal? Porque la ciencia dice que no está mal, pero la sociedad lo ha etiquetado como algo antisocial. Entonces, pues llama mucho la atención ver en este México que ha sido muy conservador mucho tiempo, que todavía tenemos esas reminiscencias religiosas, como lo ha dicho el licenciado, que todavía somos persinados en muchos temas y que conductas como estas, que son totalmente reveladoras, que son totalmente de consolidación de derechos y que nos llevan a la reflexión. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Sí, déjame. Rubén Ventura te manda a saludar. Lorena Díaz lo está viendo. Saludos, Lorena. Qué gusto saludarla. Juan Orozco, saludos desde California, señores. Ramón Cárdenas Rodríguez, saludos, Ramón, también. Hoy tenemos un programa muy nutrido, muchas gracias. Pues ahí vamos. Parece que va remontando. Bueno, entre las... pues hay también santas desvergüenzas, Rolando. Ese es el problema, la doble, la triple moral, el predicar una cosa y vivir de otra manera. Ahí hay alguien, antier ha levantado mucha polémica aquí en Michoacán, en Chocándiro, Alfredo Gallegos. Alfredo Gallegos es un párroco ahí que muy polémico, de toda su época de sacerdote. Lo digo por su época porque ya parece que ya terminó, ya no más falta que le empiecen a raspar las yemas de los dedos y le arranquen los santos óleos, no lo defenestren. El padre Pistolas lo conocen como el padre Pistolas, un hombre mal hablado que da homilías con una pistola al cinto, pues muy polémico, pero muy conocedor de los derechos constitucionales en México. Y entonces igual le da por esgrimir la letra constitucional en su propia defensa, usándola para beneficio colectivo, que el derecho canónico. Igual manda al carajo a los clérigos de alto rango que no cumplen con los ministerios para los que se preparan, porque nadie los nombra, ellos se autonombran como representantes divinos. Pero igual son un poder pues terrenal, que esgrimen una argumentación supraterrenal, pero finalmente ya sacaron un documento donde lo inhabilitan para impartir homilías, para dar cura, para escuchar confesiones, pues todo ese tipo de cosas. En síntesis, bueno, pues lo están retirando para que deje de ser sacerdote. Ojalá que todo lo que él ha propuesto no le vayan a pasar luego factura, no vayan a haber algún tipo de represalias, porque finalmente lo respetan, buenos y malos lo respetan, porque no se mete, en lo personal no se mete con nadie, pero que algunos vayan por ahí a querer hacer algún tipo de represalias por todo lo que ha comentado a lo largo de los años. Lo hace en su derecho de libertad de expresión, lo hace con toda responsabilidad, y es un hombre que ha dedicado su vida a hacer más bien que mal. Entonces, incomprendido como muchos otros sacerdotes,
entonces que no se han ajustado a sus cánones. Entonces ahí es donde él no cabe, pues, como no cupieron muchos otros, ¿verdad? ¿Cómo es cuando los incómodos, cuando eres incómodo y te quitan? Cuando eres incómodo y atentas contra intereses, te quitan, te aniquilan, te mueven. Las personas que tienen un poco o un ápice de crítica, que incomodan, que tocan, que pisan callos, que hacen señalamientos, se incomodan y te quitan. Tiene un precio. Este padre Pistolas seguramente despertaba la conciencia social en este mundo, en esta tierra, que es donde también no deben de estar. Los padrecitos deben de estarse preocupando por las vidas en el más allá, no aquí en el bien jurídico. Eso del más acá. En derecho le llamamos el bien jurídico temporal, que es ¿verdad? El derecho, los derechos son para este bien jurídico temporal. Las iglesias, las religiones deben de ser para la vida extraterrenal, ¿verdad? Entonces son dos cosas muy diferentes. Y en los cuales, bueno, si alguien está preocupado por esos derechos de acá, bienvenidos, ¿no? No para las grandes mayorías, no para unos cuantos, no para una oligarquía, no para una plutocracia, no para una clase en el poder, sino para aquellos que siempre han sido los desprotegidos, los desposeídos, los violentados, los que no se les ha garantizado sus derechos. Sí. Voy a hacer una reflexión de esas que sacan por lo menos astillas. A Jesús de Nazaret, a Jesús el ser histórico, el líder carismático, ¿Es café, el ser humano, ya me está haciendo daño el café también. ¿Qué le pusieron al café? A ver, Carlos, ¿qué le pusieron? Lupita. Ya estamos aquí. Está peor el café que el mezcal. No, por eso lo asesinaron, porque criticó al poder dominante de Israel, porque se enfrentó al Sanedrín, porque no eran los sumos sacerdotes, los sacerdotes que estaban ahí, no pudieron con él. Era un hombre preparado, era un hombre que los mandó al carajo a todos ellos. Entonces, la respuesta fue tratarlo como un delincuente, y lo asesinaron con el castigo que los romanos daban a los ladrones, la crucifixión. Entonces, siguen haciéndolo. El que no se pliega a sus intereses, a sus dominios, el que no se vuelve de su grey, que no es un sometido, inmediatamente lo defenestran. Aquí en México, en los años 40, los años 50 y todavía recientemente en varios lugares, si no dabas tu diezmo, el aparato de control sobre los panteones lo ejercían la Iglesia Católica como iglesia dominante. No dejaban que te sepultaran. En los atrios, ¿no? Te sepultaban afuera y decía, sepúltenlo allá como perro. ¿Por qué? Porque este es Camposanto, ¿no? Se cambió las relaciones, los panteones se volvieron administrados por el Estado, y hay garantía para todo el mundo, independientemente de sus credos o sus incredulidades, y todo el mundo tiene derecho, una vez que se parte de este mundo, a ser sepultado el cuerpo, el despojo, la basura que en la que se convierte el cuerpo humano, ¿verdad? Eso que usted está diciendo, vamos a llevarlo un poco, extrapolarlo al ámbito periodístico, porque hoy creo, y este medio de comunicación, y en especial este espacio de reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea, tiene una perspectiva totalmente neutral, y usted lo puede ver. El licenciado tiene tendencias de Morena, lo ha dicho, ¿verdad? López Obradorista, yo no creo en ningún partido político, así como hago mi crítica hacia la derecha y hacia la izquierda. Vemos en los medios nacionales alguna tendencia que no es periodística y que debería de serlo, las líneas editoriales. Cada periódico, si usted lee Financiero, tiene una línea editorial totalmente bursátil. Habla de temas económicos, de temas del impacto económico de muchas actividades. Si usted lee El Universal, tiene una línea editorial. Si usted lee Reforma, pues
bueno, Reforma es un periódico que surgió en los últimos años, pero que se entiende su línea editorial. La Jornada, por ejemplo, cuando antes era El Proceso con Julio Scherer, en la revista Proceso, muere Julio Scherer, se queda su hija, se casa con una hermana de Margarita Zavala y pierde su línea editorial. Pero ¿hasta cuándo un periodista, ya no hablemos de periódicos o de medios informativos, hasta dónde un periodista se puede reconocer cuando es objetivo y no tiene intereses con su pluma? También lo digo por este libro que acaba de salir, el Rey del Cash, o por las columnas de muchos. En la mañana estaba escuchando a Ezra Zabot, que es un periodista totalmente conocido por conservador, y en el cual le daba toda la legitimidad a este periódico, a esta publicación, en donde no tiene ningún sustento científico de acusación basado en pruebas, sino a través solamente de referencias personales que ella aduce decir haber tenido. Entonces, eso es lo podría ser más bien una confesión de esta persona, de la autora, una confesión de que ella ya ha sido parte de todo eso. Entonces, dicen ustedes los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Así es. Entonces ella es parte de toda esa ese comportamiento delincuencial. Pero parece ser que no le importa, porque va a tener más. Ella sabe que con eso, jurídicamente, no puede ser sancionada. Por eso lo dice, pero aquí la sanción no es jurídica, es una sanción mediática. Sí, que a ella no le importa, lo colectivo, porque es como si se estuviese peleando con sus debidas proporciones un gato con un elefante. Pues a ella no importa que le caiga un pedazo de estiércol, pero está manchando al elefante, que tiene los fines. A ella no le importa decir eso. ¿Por qué? Porque su calidad ética, moral, puede ser que no le importe. Es más, ni periodista es. Y además, ni siquiera vive de su ética profesional. ¿Hasta dónde tenemos que identificar los ciudadanos periódicos? ¿Quién sostuvo esa publicación? ¿Quién le dice, aquí hay más material para que escribas y aquí hay para que vivas de lo que estás escribiendo? Hoy me llegó el periódico digital. En una publicación digital. La publicación. Sí, sustrajeron el PDF. Por gente que no es simpatizante de Morena. Sí. Me llegó como por 3 diferentes medios. Dije, caray, pues apenas salió y a mí ya me llegó de manera digital. ¿Quién está tan interesado? ¿Por qué no me llegan los libros de Jesús Lemus de esta manera? En donde está criticando todas estas circunstancias. Entonces, ¿hasta dónde hay intereses? ¿Hasta dónde la ciudadanía debe de identificar cuál es la fuente, cuál es la intención, con qué finalidad se está haciendo una publicación y se está difundiendo? Eso es lo que tenemos que hacer hoy los ciudadanos, levantar la cara, poner atención, cómo salen las publicaciones, con qué intereses son, desde un ámbito, hoy en día, por ejemplo, como el señor Molécula o Miss Molécula, que de verdad es un periodista que da risa, alineado a Andrés Manuel López Obrador, que carece de toda veracidad y objetividad, así como Ezra Zabot, así como otros. Incluso hoy López Dóriga por lo menos da algunas pinceladas de objetividad diciendo que es una publicación que no tiene sustento científico, o que pueda decir con estas formas o con estos materiales está sustentando esta acusación. Entonces, ¿hasta dónde los ciudadanos deben de dejarse persuadir por información o por columnas de opinión de esta naturaleza? Es importante que observemos qué intereses detrás de ello hay en cada medio de comunicación. Mira, ojalá no se malinterprete, no va a ser una clase de periodismo esta, ¿no? Antes, saludos a Lourdes Moreno, fue mi compañera primaria y secundaria, fíjate, con Lourdes, y tenemos contacto, pues de alguna manera cada 2-3 meses nos hacemos alguna llamadita telefónica. Saludos a ambos, un espacio siempre interesante, dice Lorena Díaz. Rubén Ventura, no todo el trabajo es del periodista. Bueno, eso es totalmente, de eso voy a hablar, Rubén. Los géneros periodísticos, es decir, el periodismo tiene un abanico en lo que es, primero, la historia. ¿Qué es la historia? Los hechos tal cual son. Esa es la historia. El historiador, el que construye o deconstruye una realidad sin darle ningún matiz. Esto es lo que sucedió, punto. La noticia es la cuestión en cómo suceden los hechos, y la crónica es la narrativa de los sucesos, cómo se fueron dando. El artículo de opinión dice, voy a hacer un artículo. En el artículo propones el tema, haces un desarrollo del tema y fijas tu posición, lo que tú opinas sobre lo que estás escribiendo.
mucha gente, muchos reporteros tenemos la manía de editorializar o articularizar una noticia. Es decir, doy la noticia y doy mi opinión. Eso no es ético. O sea, la noticia es el hecho como tal. Ahí está. El artículo, el editorial es el corazón, o mejor dicho, el cerebro, la conciencia del medio. Es donde lo que diga un articulista del centro, de izquierda, de derecha, lo que quieras, ese es el ámbito de ellos. Esta es la posición del medio. Si estás hablando de medios impresos, revistas, periódicos, el editorial esa es la postura del periódico y esa la marca el director o el jefe de edición, jefe de información. Ahí pasan, lo matizan, lo acuerdan, lo publican y lo asume todo el medio. Esa es la postura del medio ante determinados temas, porque no siempre opina el medio. Es un pronunciamiento sobre uno de los aspectos. ¿Cuál es la editorialización? En que el medio se mete en todos y opina de todos, y eso no se vale. Por eso muchos medios venden las llamadas gacetillas o las entrevistas. ¿Por qué? Porque hacen entrevistas de opinión y dicen, bueno, no te voy a preguntar esto, no te voy a preguntar esto, te voy a preguntar este otro para que tú te luzcas, pero me vas a dar tanto. Al estilo Televisa, que tienen un catálogo y hasta le dicen, ¿quién quieres que te entreviste? Entonces ya pactan los términos de las entrevistas. Igual en la prensa escrita, se pactan los términos de la entrevista, la extensión que va a llevar, la extensión editorial que va a llevar, y los interesados van y lo compran. ¿Hay un trato lícito en eso? Sí. Donde no es ético es en encubrir ese trato económico y presentarlo como si fuera una información transparente del medio, como si fuera del interés colectivo. Eso no se vale, eso no es periodismo. Les llamábamos en los años 70 gacetilleros. O sea, venden una gacetilla, pero es un gatillero, pues, editorial, ¿no? Un gatillero que escribe. Hay gente que presenta o presta su nombre y aparece como articulista y tiene a alguien que lo escribe, le llaman el alter ego, es el que le está enalteciendo, le está escribiendo para que el otro luzca, o escritores fantasma, el escritor, el que realmente elabora toda la investigación y el que hace la producción literaria no aparece, firma el otro. Entonces, ahí está. Es muy importante ahorita, en estos momentos, porque ya los procesos electorales han iniciado, se juega toda la riqueza de un país, se juega el rumbo de un país tan hermoso, tan bello y tan rico como el de México. Y todas estas cosas tienen que ver con ese proceso electoral del 2024. Entonces aquí la reflexión es que observemos de dónde viene la información. ¿Quién es el sujeto que emite esa información? ¿Por qué esta mujer saca esa publicación? ¿Sí? Que usted se entere, para bien o para mal, de qué se trata. Yo puse mi postura hace un rato, lo decía, pues ahí está Limas, ¿no? Llenándose de dinero, ahí estaba Bejarano, ahí está el hermano. Muchas circunstancias que me pueden decir que sí pudo haber sucedido. Tampoco me dice que sí sucedió. Hubo en esos casos, en el de las ligas, hubo ahí, sembraron muchas cosas ahí. Ciertamente Ahumada estaba haciendo aportaciones, pero él tenía un interés, y a él, cuando se entera Diego Fernández de Ceballos y Salinas, Carlos Salinas, de esa transacción que Ahumada tenía con gente cercana a Andrés Manuel, dice, déjame filmarlo. Dice, no, yo lo filmo. No, pero yo te doy lo que les has dado y un poquito más, vas a salir ganando. Y comprar un espacio en Televisa. Yo no sé si te tocó ver cuando presentan allí en el programa de un payaso de Broso, llegan y le entregan ahí. Esa es una farsa. En televisión, sobre todo en ese tipo de niveles de programa, no hay nada espontáneo, Rolando. Claro. No es como ahorita aquí que de repente yo ya no me contengo y digo, voy a decir una mentada de madre y la suelto. No. Allá esa mentada está preconcebida, ya es parte de un guión. Y esa actuación que hubo ahí de que acaban de entregarle era un VHS todavía.
¿qué tendrá? A ver, vamos a ponerlo, y lo ponen, y aparece inmediatamente toda la edición ya, es decir, las imágenes ya editadas, porque sale exactamente lo que necesitaban para hacer el impacto que hicieron. Dejan la percepción, o sea, no te dan una información como tal, no te dejan que tú lo cubres, que tú saques cabos, que tú analices, no, te están dando la orientación de qué debes pensar. Ya está encaminada. Dice, mira, no te hagas, está pasando esto, y te están dando toda la narrativa. Entonces el espectador, como la televisión es un medio muy caliente, es decir, reaccionas en lo inmediato porque somos visuales, empiezas a mentar más, no, pues es que estos son aquello que lo acabo de ver. Es verdad, lo acabas de ver, pero acabas de ver algo prefabricado, preconcebido, independientemente de que sí hubo tratos económicos, independientemente, pero lo otro fue para dar un golpe político, un golpe mediático. Mira, me voy a poner a responderle tantito. Ojalá no se convierta esto, Rubén Ventura. Yo te ofrezco que en cualquier momento podamos platicar sobre el papel del periodista y lo que es el universo semántico, porque aquí tú planteas, el periodista pudiera responder al qué, y uno como lector debe responder al por qué o para qué. El universo semántico se basa primordialmente de seis respuestas, seis presuposiciones o 6 preguntas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Entonces, cuando una entrada de una noticia te responde a la mayor parte de esas 6 preguntas, prácticamente cumple con lo que es un formato informativo. Pero ya, hasta ahí lo dejo. Yo te ofrezco que si tienes interés en algún poco más de información, o buscamos pues aquí mismo, pero en otro momento. Es que el periodista, periodista sí, pero hay géneros periodísticos, ahora, ¿no? ¿Cuál periodista? Si es hace nota, casi 3,000 años. Si es columna, si es un artículo, si es un reportaje, ¿a qué, no? Hace casi 3,000 años Aristóteles planteó el modelo aristotélico de comunicación, que son 3 aspectos. En la era moderna decimos emisor, mensaje, receptor y retroalimentación. Aristóteles decía, ¿quién dice qué? ¿A quién? Es decir, ¿quién habla? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué es lo que dice y a quién se lo dice? ¿Qué importancia tiene quien recibe esa información para saber cómo va a reaccionar a lo que dice el que lo dice? Ojalá no provoque confusiones, sí, un cantimpleo que pareciera, yo sí me entiendo, que caiga en un intríngulis, entonces, sí, no estoy confesando nada, no estoy descubriendo nada, no voy a presumir nada, pero soy reportero desde 1974, hace 48 años que me inicié en esto del periodismo. La mayor parte de los años he manejado información de carácter político, de carácter social. Ojo, por información social no hablo de bodas, 15 años, primeras comuniones. ¿No? Esas ridiculeces no me ocupan. Digo, porque no porque no sean sucesos importantes. Para todo el mundo es importante cumplir años. Pero no le encuentro nada trascendente a narrar una fiesta de 15 años o una boda o una primera comunión y convertirlo como en un acto de carácter social, de importancia colectiva. Eso es importante para quien está inmerso en eso y para el entorno inmediato, los amigos, los familiares, de verdad, y los realmente involucrados. Pero el periodismo, pues, es apasionante. Ya nos salimos de esto. Con un buen café y una conversación con ustedes sería enriquecedor. Pues nos ponemos de acuerdo, claro que sí. Rubén, estamos, de verdad. Siempre abiertos a que se traiga una botellita de vino. Que se traiga una botellita. No sé. Tenemos más de una hora de programa. No sé. Tenemos más de una hora de programa. Y a lo mejor hay algunos temas que por ahí se quedan en el tintero, pero no deje de... Pues está la intromisión del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en ese extraño andamiaje que quiere construir con el gobernador de Zacatecas y que involucra a la DEA, a la FBI, tal vez a la CIA
y bueno, pues a lo mejor hasta la suegra del gobernador ahí de Zacatecas, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, no tiene forma de existir, no legalmente, ni conforme a la Constitución de Zacatecas, ni a la Constitución de los Estados Unidos. La intromisión del gobierno norteamericano. Ahí está Kiki Camarena, ¿no? Sí. Lo famoso de Caro Quintero, que está en la cárcel por haber que todavía no acaban de resolverlo. Ese tema de la intromisión de los Estados Unidos a través de las embajadas siempre ha existido en México. Por eso decían que solamente el único lugar, el único país en el mundo donde no puede haber un golpe de Estado es en Estados Unidos, porque no tienen embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. En todos los demás sí. Siempre han sido agencias de espionaje, de intervencionalismo, de falta a las soberanías internas, de decisiones propias. Muchas cosas en este país se han hecho desde las embajadas de Estados Unidos. Siempre México ha estado supeditado al poder extranjero, desde la famosa cucaracha, quien mata a Madero, Victoriano Huerta dura en el país. ¿Por qué? Porque estaba respaldado por el gobierno de Estados Unidos, que le daba armas, que le daba logística, que le daba inteligencia. Desde entonces, y si no es que antes también, ha existido la intromisión de los Estados Unidos en nuestro país. Eso a nadie nos va a sorprender, que esto se haya descubierto, lo de Ken Salazar, lo hayan hecho público, o lo hayan hecho de plano con intereses propagandísticos, o con toda la intencionalidad de que se sepa, algún efecto quiere que tenga. Pero esto siempre existe. Aunque en Estados Unidos, ahorita que hablaste de los golpes de Estado, ahí está la intentona del asalto a la Casa Blanca que tuvieron el 6 de enero hace un par de años. Claro, con Trump. Que todavía ahorita andan investigando, lo van a llamar a declarar. Sí, lo quieren aniquilar, ¿no? En Estados Unidos es el famoso desafuero de Andrés Manuel López Obrador aquí, allá, porque pues, seguramente Trump tiene muchas posibilidades. El establishment. Y siempre lo he dicho, tiene muchas posibilidades de volver a ser candidato y presidente de Estados Unidos. Por supuesto que sí. Ese del un hombre muy la polémico, white supremacy, ese eco racial de odio es muy sonado y hace mucho eco en la sociedad norteamericana. Pues no queda más que agradecer en este programa a toda la gente que nos ha visto. De verdad me dio gusto, mucha interacción. Este programa, aquí se habla de frente, aquí se hablan las cosas con objetividad, desde nuestra realidad. Cada sujeto es una realidad de lo que ha leído, de lo que ha vivido, de su idiosincrasia, de lo que piensa, de lo que ha viajado, de lo que ha interactuado, de cómo observa, de cómo ha idealizado. En fin, aquí se emiten opiniones desde esa naturaleza. Y usted es el más importante, que usted se forme su propia opinión a partir de lo que nosotros expresamos aquí. Licenciado. Sí, gracias. Eleazar Garnica, gracias, abogado, por sintonizarnos también. Pues ahí les pedimos a todos que apoyen. Estamos transmitiendo también en YouTube. Se está subiendo ya también nuestros videos. Por ahí van a estar los programas de YouTube. Entonces, ahí algún día pues, quedarán para la posteridad, para la historia, esto que se hace aquí con todo corazón, con todo gusto, sin otro afán que no sea el de crear cultura política, jurídica, social, histórica, y es la única manera que vamos a poder cambiar el país. Aquí desde nuestro granito de arena aportamos el licenciado Marco Antonio Aviña aquí, Lupita Aldama en los controles, Rolando Flores un servidor, y su auxiliar de Lupita, que nunca falta cada programa, su prometido, que está con ella siempre a su mano derecha. Ahí está. Muchísimas gracias, buenas noches. Esto fue Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea. Marco Antonio Aviña Kik, Rolando Flores Ayala. Buenas noches. Descanse, buenas noches.